Si estás viviendo dificultad, quiero decirte que no huyas de ella. Tienes que saber que Él no te va a dejar y además Él jamás te va a dar una carga que no puedas sobrellevar. Confía en que Él sabe lo que es mejor para ti. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar conmigo hoy en el episodio 50. Como si nada, ya llegamos a 50 episodios. Y hoy vamos a ver la segunda parte del tema, la bendición detrás de la aflicción. Así es que gracias por estar conmigo. Hoy quiero decirte que si me estás escuchando en Spotify, te tomas 5 segunditos darnos una valoración. Ojalá puedas hacerlo. Y si estás acá en YouTube y no te has suscrito, este es el momento para que lo hagas. Y si te fue de bendición, compártelo con alguien. Ojalá puedas hacerlo. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando un poco de este tema. Y estamos usando una escritura poderosa, el Salmo 34, 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Lo que estamos tratando de dar a entender en esta miniserie es que ¿por qué el Señor en sí permite que el justo sea afligido? Es una pregunta que estamos tratando de entender. Y la semana pasada estuvimos viendo esta escritura que te presenté hace unos momentos, pero hoy vamos a enfocarnos un poquito en Hebreos capítulo 12, del verso 18 al 21, porque ahí vamos a encontrar factores muy importantes. Vamos a leerlo y luego te explico. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. En otras palabras, estaban como diciendo: por favor, no nos vuelvan a tocar el tema, no queremos saber nada de esa historia. El verso 20 dice: porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Imagínese usted qué tan tremendo tuvo que haber sido aquello para que el propio Moisés dijese: estoy espantado y temblando. Así es de que acá yo necesito tomar un momento y explicar algunas cosas breves para que podamos entender mejor. Un monte, de los dos que vamos a ver el día de hoy, tiene bastante connotación con el antiguo pacto y el otro con el nuevo. Para ello necesito remontarme un poco a lo que tiene que ver con la historia. Hablaremos un poco sobre el Sinaí o el monte Horeb y luego veremos un poco sobre el monte Sión. Cada uno forma una parte fundamental en lo que vamos a ver hoy. Hablemos del monte Sinaí. El monte Sinaí o monte Horeb es una montaña situada en la península del Sinaí, al noreste de Egipto, entre la región de África y Asia, a unos 2.285 metros sobre el nivel del mar. Veamos un poco la historia de este monte. Desde la época de Santa Elena, el monte Sinaí era identificado como Jabal Musa o Gebel Musa, nombre árabe que significa monte de Moisés. El monte Sinaí es célebre por su gran importancia en el libro del Éxodo bíblico. En la Torá, por ejemplo, el monte Sinaí es también llamado monte Horeb. Con este nombre es citado en el libro de Reyes, por ejemplo, cuando Elías tenía como destino ese lugar en su huida en el primer libro de los Reyes. El nombre Sinaí proviene del dios Luna Sin y probablemente al igual también ese nombre al mismo desierto, el desierto de Sin. Incluso el judaísmo enseña que cuando los judíos recibieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí, fueron odiados por el resto del mundo por haber sido elegidos
al recibir la palabra divina. Vamos a ver el día de hoy un poco sobre el monte de Sión también. Y para ello vamos a Hebreos 12, del verso 22 al 24. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos, en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Analicemos el verso 24 o leámoslo. Dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, si logras notar, vas a ver que esta escritura trae una cierta distinción entre un pacto y el otro. Incluso dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y en este caso, la sangre rociada de Abel en el antiguo pacto no se puede comparar a la sangre rociada por el Hijo de Dios en el nuevo pacto. Ahora bien, la palabra Sión aparece unas 150 veces en la Biblia y significa fortaleza. Es importante ese dato. Ahora, recuerde que en el antiguo pacto, el monte Sinaí u Horeb formaba parte fundamental. Ahora Sión forma parte vital del nuevo pacto. Entonces, en el pacto antiguo, un monte formaba una parte fundamental. Y en el nuevo pacto, el monte de Sión. En la Biblia, Sión es tanto la ciudad de David. Por ejemplo, en 2 Samuel 5:7, dice la palabra del Señor que ahí se le conoce como la ciudad de David. Ahora bien, si usted va a Hebreos capítulo 12, verso 22 y el Salmo 87:3, usted va a encontrar que a ese mismo monte se le conoce como la ciudad de Dios. Ahora, la palabra Sión se refiere primero a una ciudad física, pero en el contexto se refiere a una ciudad espiritual. Ahora, Sión originalmente era el nombre de una ciudad antigua, una fortaleza de los jebuseos en la ciudad de Jerusalén. Incluso Sión llegó a ser no solo una fortaleza, sino también una ciudad en la cual estaba la fortaleza. Después que David incluso captura la ciudad, la fortaleza vino a llamarse Sión. Sión fue entonces llamada ciudad de David. Aquella fortaleza llamada Sión, fue llamada ciudad de David. Lo interesante en todo esto, amados amigos, es que cuando David toma posesión de ella es cuando se le cambia el nombre y también ahora lo conocían como, vamos a Sión, Sión es la ciudad de David. Para ir cerrando un poco la idea y cerrando brecha para llegar a donde queremos llegar, podríamos decir que en conclusión el monte Sinaí u Horeb representa la ley, el antiguo pacto, según los versos 18 y 21. Ahora Sión representa la gracia de Jesús. De hecho, incluso en Apocalipsis se le menciona al Señor parado sobre el monte, en Apocalipsis capítulo número 14, verso 1. Y en el Salmo 87, verso 2 al 13, mira lo que la palabra del Señor dice. Ama a Jehová, oiga esto, ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Entonces Sión era conocida como la ciudad de David, pero también era conocida como la ciudad de Dios. Y aquí se hace una diferencia entre lo que se llamó la congregación del desierto en Hechos 7:38 y la congregación de los primogénitos en Hebreos 12:23. En el Antiguo Testamento, injustamente, por ejemplo, se derramó la sangre de Abel. Y en el Nuevo Testamento, injustamente, se derramó la sangre de Jesús. Ahora, recuerde, por favor, le dije al inicio que cuando los israelitas recibieron la ley, fueron odiados por las naciones vecinas. Ahora, ¿cómo podríamos interpretar
ese odio que el pueblo de Dios tuvo que enfrentar, ahora sí que, como podríamos decir en un lenguaje más coloquial, sin deberla ni temerla. Fueron odiados simplemente por haber sido escogidos como la nación de Dios. Es decir, esto era una mera aflicción. Es decir, que muchas veces nosotros vamos a tener que padecer por ser escogidos de parte del Señor. Hoy usted ve que a la iglesia se le critica, la iglesia sufre persecución en las redes sociales, la iglesia puede ser censurada de no hablar de ciertos temas, todo por el hecho de tratar de ser justos, tratar de vivir la justicia a la cual fuimos llamados. Entonces, si retrocedemos un poquito a recordar lo que se enseñaba en las tradiciones judías, es que ellos empezaron a ser odiados por las naciones vecinas solamente por el hecho de haber sido llamados pueblo escogido para el Señor. Quiere decir que tuvieron que padecer ante las naciones que los veían ahora con malos ojos por el simple hecho de haber sido escogidos por el Señor. Y reitero, esto es algo que hasta la fecha también nosotros como iglesia lamentablemente tenemos que enfrentar. El escritor a los hebreos nos presenta a dos grupos, básicamente dos grupos de justos. El primero son los justos y el segundo, los justos hechos ya perfectos. Bueno, dijimos, ¿verdad? En algún momento en el episodio pasado que los justos básicamente somos aquellos que estamos en la lucha del día a día, que la Biblia nos llama justos. Y los justos hechos ya perfectos, que esos son los que ya murieron, los que ya están en la presencia del Señor. Así es que también dijimos que Dios usa la aflicción, ¿verdad?, que nos toca vivir para irnos perfeccionando. Y en este caso tenemos que hacer mención del padecimiento del justo más justo, que es Jesús. En este caso, Hebreos 5, versos 7 al 9, dice la palabra del Señor: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, ponga atención a esto, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de vida eterna y salvación para todos los que le obedecen. Según esta escritura, entonces Jesús fue perfeccionado por medio de lo que le tocó vivir. Imagínate. Quiere decir que fue a través de lo que le tocó vivir que él aprendió obediencia. Entonces Jesús, por el padecimiento, aprendió obediencia y en su calidad de hijo de Dios fue capacitado para convertirse en el Salvador del mundo. Ahora, esto quiere decir que de igual forma usted, al pasar por padecimiento, aprende obediencia y como hijo de Dios es capacitado para llevar personas al Salvador del mundo. ¿No es eso maravilloso? Fíjate lo que Hebreos 5, 7 al 9 nos muestra. Básicamente esta escritura nos muestra, yo diría, el lado humano del justo Jesús. Hebreos 5, 7 y 9, si tienes un espacio y lo puedes volver a leer, te vas a dar cuenta que esa escritura nos está mostrando el lado más humano de Jesús el justo. Yo quisiera leerlo una vez más. Dice, y Cristo en los días de su carne, nota el concepto en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. O sea que había un temor reverente en Cristo, pero mira lo que dice. Y aunque era hijo, fíjate, aunque era hijo, tienes que recordar que él era humano también. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En otras palabras, lo que le tocó vivir lo hizo aprender obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, o sea que hasta Cristo mismo en su sector humano tuvo que ser perfeccionado.
Y una vez que fue perfeccionado, escucha, vino a ser autor de salvación para todos los que obedecen. Quiere decir que si tú y yo nos ponemos en las manos de Dios, nos dejamos ser perfeccionados por Él, aprendemos del proceso, nosotros, una vez siendo perfeccionados, podemos llegar o llevar a muchas personas a los pies de Cristo. Ahora, aquí hay una parte que quisiera explicar. Cuando digo habiendo sido perfeccionados, no significa que lleguemos a un estado de perfección o estemos ya, no, de ninguna manera. Recuerda que los justos hechos ya perfectos son aquellos que ya partieron. Nosotros somos justos en proceso. Esto quiere decir que debemos abrir el corazón. Debemos de ser dóciles, debemos de dejar que Dios trabaje en nosotros, porque así como el Padre perfeccionó a Cristo a través de lo que le tocó padecer y como fruto de ese padecimiento trajo a toda la humanidad a las puertas de la salvación, de igual manera nosotros, si dejamos que el Señor trabaje en nosotros, imagínate todo lo que podemos lograr para el Señor. Entonces, en esta escritura vemos que Jesús, el justo, tiene su propia voluntad. Es decir, que el Señor mostró su voluntad propia en el momento en que Él está siendo perfeccionado. Esto es maravilloso, porque dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia. Aprender significa que Él tuvo que abrirse, tuvo que rendir su voluntad, porque en algún momento lo hemos hablado, la palabra aprender es una palabra compuesta con la palabra aprender, ¿verdad? A, que significa sin. Traducido es, aprender es soltar lo que creemos para aprender algo nuevo. Y si aquí la Biblia me está diciendo aprendió obediencia, significa que Cristo mismo tuvo que soltar su propia voluntad para poder obedecer a Dios. ¿No te parece maravilloso eso? Por ejemplo, Jesús en el Getsemaní le pide a su Padre que si es posible que aquella copa pasase y que él no la tuviese que beber. Él aquí expone su voluntad, aunque al final vemos que Jesús rinde la misma a la voluntad de Dios. Aún así nosotros podemos ver que el Señor nos demuestra, o que Dios en su palabra nos demuestra, que el justo más justo tenía su propia voluntad y tuvo que rendirla. Entonces, rendir nuestra voluntad hasta cierto punto va a representar una dificultad para nosotros. Ahora, tú no me puedes negar que nosotros batallamos todos los días entre hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué batallamos? Porque somos humanos. Y tú dirás, ¿cómo sabe usted, pastor? Porque a mí me pasa todos los días, al igual que tú. Yo me levanto y tengo mis propias batallas, las cuales sé que puedo ganar en el nombre del Señor. Ahora, veamos la otra cara de la moneda. Usted ve que los que nos sirven al Señor tienen esa apariencia de que no batallan, de que se la llevan tranquila. Y sí, hasta cierto punto ellos no tienen esa batalla interna tan desarrollada como nosotros. Sí la experimentan tal vez, pero en una forma muy leve. Obviamente me refiero a los que no han conocido al Señor, los que nunca le han entregado su vida al Señor. Ellos no tienen esa batalla porque ellos solo viven para complacer su carne y su ego. Sin embargo, cuando vienen a Jesús, sus ojos son abiertos y es ahí donde aprenden a ver ambos bandos. Es ahí donde entran en esa batalla de hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad propia. Dicho todo esto, creo que nos queda bastante claro que las aflicciones vienen para perfeccionarnos. Vayamos concluyendo. Amado oyente, usted tiene su propia voluntad. Usted es un ser autónomo. Incluso podría hoy decidir usted mismo no servir al Señor y el Señor se lo va a respetar. Pero como diría el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo en Él hay palabras de vida eterna? Si estás viviendo dificultad, quiero decirte que no huyas de ella. Tienes que saber que Él no te va a dejar
y además Él jamás te va a dar una carga que no puedas sobrellevar. Confía en que Él sabe lo que es mejor para ti. Y hoy quiero terminar animándote a entender que así como Jesús, el justo de justos, tenía una voluntad y que por el hecho de decir que por lo que padeció aprendió obediencia, creo que aquí nos abre un marco de esperanza. Y es que Jesús mismo, el Hijo de Dios, tuvo que ceder su voluntad. Tuvo que elegir entre hacer su propia voluntad y la voluntad de Dios. Creo que de igual manera esto nos puede consolar a nosotros para entender que muchas veces nosotros nos vamos a sentir tentados a hacer nuestra voluntad, pero que al final hemos sido llamados a hacer la voluntad de nuestro Padre. Porque al final del día, mis amados oyentes, hacer la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede acontecer. Nuestra voluntad no siempre lleva justicia en sí. Nuestra voluntad no siempre está ligada a los preceptos y a lo correcto. Nuestra voluntad no siempre es la mejor opción a seguir, pero la palabra de Dios siempre será la mejor opción. Así es que si usted está batallando hoy entre servir a Dios y no servirlo, hoy quiero decirle, sirva a Dios. Haga a un lado su voluntad, sométala al Padre y Él le va a ayudar. Así es que hoy hemos visto la parte 2 de esta serie, La bendición detrás de la aflicción. Así es que lo espero el próximo lunes para que sigamos charlando un poco sobre este interesante tema. Por favor, déjeme sus comentarios. Quiero invitarlo también para que el viernes, todos los viernes a las 7 de la noche, se una conmigo a nuestro tiempo de palabra y oración. Pasamos un buen tiempo estudiando la Biblia y orando por las necesidades. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Los espero el próximo lunes con el favor de Dios. Recuerden, la vida es hermosa. No la desperdicien en cosas que no valen la pena. Hasta pronto. Dios los bendiga.